Marco Antonio Solís, uno de los mayores íconos de la música latina, ha grabado su nombre en los corazones de millones de fans de todo el mundo con sus conmovedoras canciones de amor y melodías inolvidables. Nacido el 29 de diciembre de 1959 en Ario de Rosales, un pequeño pueblo del estado de Michoacán, México, Marco creció en una familia humilde donde la música se convirtió en su consuelo e inspiración desde muy joven. Hijo de una familia de clase trabajadora, con un padre panadero y una madre dedicada ama de casa, Marco descubrió su talento musical a temprana edad y lo convirtió en la llama que iluminó su vida. Desde sus inicios con el grupo Los Bukis hasta su brillante carrera como solista, se ha convertido en uno de los artistas más exitosos de la historia de la música mexicana, con más de 40 millones de discos vendidos y numerosos premios prestigiosos. Sin embargo, tras el escenario, se esconde una profunda tristeza, un esfuerzo incansable y desafíos que lo han moldeado. La vida de Marco Antonio Solís es una historia de perseverancia, pasión y compasión, pero también un viaje de pérdidas y momentos que lo han hecho llorar. La mayor tristeza en la vida de Marco Antonio Solís no se resume en un solo evento, sino en una acumulación de pérdidas personales, la presión de la fama y el arrepentimiento por lo que no pudo lograr como padre y esposo. Uno de los dolores más profundos que ha experimentado fue la muerte de su madre, Antonia Sosa, en la década de 1990. Como hijo cercano a su madre, Marco siempre la ha considerado su mayor inspiración. Antonia no solo le enseñó el amor por la familia, sino que también lo animó a dedicarse a la música, desde que era niño cantando en los servicios religiosos locales. La pérdida de su madre dejó un vacío en él que no pudo llenar, especialmente cuando estaba en la cima de su carrera con los Bukis y enfrentaba la presión de equilibrar el trabajo y la familia. En una ocasión compartió que a menudo pensaba en su madre al componer baladas tristes y que había noches en las que se sentaba solo en el estudio, con lágrimas corriendo por su rostro al recordar sus consejos y cálidos abrazos. Este dolor se profundizó al darse cuenta de que no podría estar con su madre tanto como hubiera deseado en sus últimos años. Otra tristeza que Marco arrastraba era la sensación de estar separado de sus hijos en sus primeros años, especialmente de Beatriz, Marco Antonio Jr., Marla y Allison. Como artista siempre ocupado con giras internacionales y proyectos musicales, Marco a menudo tiene que irse de casa, dejando a sus hijos al cuidado de su esposa y familiares. En una ocasión admitió que se sentía culpable al mirar fotos antiguas de sus hijos, al darse cuenta de que se había perdido muchos momentos importantes, desde los primeros pasos de Beatriz hasta las presentaciones escolares de Allison. Regresar a casa después de largas giras y ver a sus hijos crecer sin su presencia a menudo lo hacía llorar. Compartió que hubo momentos en los que, sentado en el avión, miraba por la ventana y se preguntaba si había sido un buen padre. Este sentimiento de arrepentimiento se agudizó aún más al darse cuenta de que la fama, a pesar de la fama y el dinero que traía consigo, le había arrebatado momentos preciosos que podría haber pasado con su familia. La presión de la fama y las constantes expectativas del público también fueron parte de la profunda tristeza en la vida de Marco. Como uno de los artistas más exitosos de México, se enfrentó a la atención constante de los medios, con artículos reveladores sobre su vida privada y críticas sobre su estilo de vida. Después de su divorcio de su primera esposa, Beatriz Adriana, en 1987, fue retratado por los medios como un hombre que no podía mantener una familia feliz, lo que lo dejó sintiéndose incomprendido y herido. Ha dicho que hubo periodos en los que se sintió atrapado en su propio foco, donde cada decisión personal era juzgada y exagerada. Estas presiones, combinadas con las dificultades para mantener relaciones personales, lo llevaron a cuestionar su valor más allá de su rol como artista. Dijo que había noches en las que se subía al escenario,
cantando canciones de amor que escribía con el corazón. Pero cuando las luces se apagaban, sentía una profunda sensación de soledad. Otro aspecto de la tristeza de Marco es su arrepentimiento por no haber podido proteger a sus seres queridos de las dificultades que trajo consigo su fama. Ha contado que sus padres, especialmente su madre, sufrieron mucho cuando se vio impulsado al ojo público tras el éxito de los Bukis en la década de los 80-1970. La transición de una vida sencilla en Ario de Rosales a la fama internacional cambió la vida de su familia, y le rompió el corazón ver que su madre a veces enfrentaba críticas de la comunidad local debido a su éxito. También le preocupaba que sus hijos, que crecieron bajo los reflectores, pudieran verse afectados por la atención mediática no deseada. Estas penas, desde la pérdida de su madre, la sensación de estar separado de sus hijos y la presión de la fama, moldearon a un Marco Antonio Solís fuerte y vulnerable, siempre luchando por encontrarle sentido a la vida. La carrera de Marco Antonio Solís ha sido un largo camino desde sus inicios en los pequeños escenarios de Michoacán hasta convertirse en uno de los artistas latinos más exitosos de la historia. Nacido en una familia humilde, Marco comenzó a actuar desde muy joven, cantando en servicios religiosos y eventos locales. A los 12 años, él y sus primos formaron el grupo Los Hermanitos Solís, pero fue la fundación de los Bukis en 1975 la que marcó un punto de inflexión en su carrera. Como cantante, compositor y productor, Marco llevó a los Bukis a convertirse en uno de los grupos de banda y música romántica más populares de México, con éxitos como Tu cárcel, Cómo fui a enamorarme de ti y Mi mayor necesidad. El grupo vendió millones de discos y dominó las listas de éxitos durante la década de 1980 y principios de la de 1990, lo que le dio a Marco fama y reconocimiento mundial. Tras la disolución de los Bukis en 1996, Marco se embarcó en una carrera en solitario, una decisión audaz pero exitosa. Su álbum debut, En pleno vuelo, se lanzó en 1996 y rápidamente encabezó las listas latinas con canciones como Recuerdos, Tristeza y Soledad. Continuó cosechando éxitos con álbumes como Trozos de mi alma, en 1999, Más de mi alma, en 2001, y Tu amor o tu desprecio, en 2003, cada uno de los cuales tuvo una gran acogida y consolidó su estatus como ícono de la música latina. Con más de 40 millones de discos vendidos, Marco ha ganado 5 premios Grammy Latinos y fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010. También ha incursionado en la actuación, apareciendo en películas como La Coyota en 1987, y ha trabajado como productor en numerosos proyectos musicales y televisivos, demostrando su versatilidad. Su carrera no se ha limitado a la música, sino que también se ha expandido a la filantropía, apoyando a niños y comunidades desfavorecidas en México a través de organizaciones benéficas. Sin embargo, la carrera de Marco no siempre ha sido un camino de rosas. Uno de sus mayores fracasos fue su lucha por mantener unidos a los Bukis en sus últimos años. A pesar de su gran éxito, las diferencias creativas y las presiones de las giras llevaron a su separación en 1996. Marco ha dicho que dejar los Bukis, un grupo que consideraba una segunda familia, fue una de las decisiones más difíciles de su vida. Sentía que había perdido una parte de sí mismo, y había noches en las que se sentaba en el estudio, escuchando viejas grabaciones del grupo y llorando por los recuerdos. Otro fracaso fueron sus intentos de expandir su carrera a otros géneros musicales, como el pop y el rock, pero no tuvieron la misma acogida que su música romántica. Aunque experimentó con nuevos estilos en varios álbumes como solista, descubrió que el público lo apreciaba más por sus baladas tradicionales y que cambiar de estilo a veces lo hacía sentir rechazado.
Los intentos de Marco por llorar a menudo surgen de sus esfuerzos por superar las presiones de su carrera y mantener su pasión por la música. Uno de los momentos más emotivos fue cuando escribió Si no te hubiera sido, uno de sus grandes éxitos durante un período personal difícil. Comentó que escribió la canción Una noche lluviosa en la Ciudad de México mientras lidiaba con la tristeza de su divorcio de Beatriz Adriana. Cuando la canción se lanzó y se convirtió en un fenómeno mundial, lloró de emoción al ver al público cantar la letra en los conciertos, sintiendo una profunda conexión entre su corazón y sus fans. Otro momento que lo hizo llorar fue cuando recibió su primer Grammy Latino en el año 2000 por el álbum Trozos de mi alma. Compartió que el premio no solo era un reconocimiento a su talento, sino también un recordatorio de los sacrificios que su familia había hecho para que él pudiera perseguir su pasión. Otro aspecto que hizo llorar a Marco fue su esfuerzo por equilibrar su carrera y su familia. Durante las décadas de 1980 y 1990, cuando estaba en la cima de su carrera con los Bookies, solía estar fuera de casa de gira, lo que le impedía disfrutar de momentos importantes en la vida de sus hijos. Contó que, una vez, tras regresar de una larga gira por Estados Unidos, Beatriz, aún joven, le preguntó por qué no estaba en casa tanto como otros padres. La pregunta lo hizo llorar al darse cuenta de que la fama le había robado mucho del valioso tiempo que podía pasar con su familia. Sus esfuerzos por compensar a sus hijos, desde llevarlos de gira hasta pasar tiempo con ellos, le han ayudado a forjar una estrecha relación con ellos, pero también le han dejado momentos de tristeza al recordar lo que se perdió. La carrera de Marco Antonio Solís, con sus brillantes éxitos y sus dolorosos fracasos, es un testimonio de su dedicación y pasión, pero también una historia de los sacrificios que tuvo que hacer. Los logros que Marco Antonio Solís siempre se ha esforzado por alcanzar no son solo hitos en su carrera musical, sino también metas más amplias relacionadas con dejar un legado positivo para la sociedad y su familia. Uno de sus mayores logros es mantener una carrera musical durante más de 4 décadas, una rareza en una industria musical en constante evolución. Desde sus inicios con los Bookies hasta su exitosa carrera como solista, Marco ha continuado innovando y reinventándose, pasando de la música romántica a la experimentación con otros estilos. Comparte que siempre ha buscado que su música no solo sea entretenida, sino también una forma de transmitir mensajes de amor, esperanza y perdón. Componer más de 300 canciones, muchas de las cuales se han convertido en clásicos como Tu cárcel y Si no te hubiera sido, es uno de los logros de los que se siente más orgulloso, ya que han llegado al corazón de millones de personas en todo el mundo. Otro logro que Marco siempre ha anhelado es ser un padre y esposo dedicado. Tras divorciarse de Beatriz Adriana, dedicó muchos años a formar una familia unida con su actual esposa, Cristina Salas, y sus hijos, Beatriz, Marco Antonio Jr., Marla y Allison. Se siente especialmente orgulloso de ver a sus hijos crecer con confianza y pasión, desde Beatriz, que se dedicó a la música, hasta Allison, que se convirtió en una reconocida personalidad mediática. Comparte que uno de sus momentos más felices es verlos juntos en sus conciertos, cantando las canciones que él escribió con el corazón. Ser un padre presente y comprensivo para sus hijos es una meta que sigue persiguiendo, a pesar de las dificultades de su apretada agenda laboral. Marco también busca usar su influencia para contribuir a la sociedad, especialmente a través de la filantropía. Ha apoyado a muchas organizaciones en México, desde la construcción de escuelas en Michoacán hasta la concesión de becas a niños desfavorecidos. Comparte que ver a los niños tener acceso a la educación y mejores oportunidades es una de las mayores satisfacciones que ha recibido. Estos esfuerzos, junto con su premio Billboard a la trayectoria de 2010,
son un testimonio de su compromiso de usar su música y fama para el bien. Comentó que hubo ocasiones en que visitó escuelas de su ciudad natal, y las sonrisas de los niños lo conmovieron hasta las lágrimas, sintiendo el verdadero significado del éxito. En definitiva, Marco siempre se ha esforzado por ser un artista en constante evolución, a pesar de su edad y los desafíos de la industria musical. A sus 65 años, continúa componiendo y actuando, con conciertos que atraen regularmente a decenas de miles de espectadores. Comparte que quiere ser recordado como alguien que nunca dejó de soñar y no le temió al fracaso. Continuar trabajando en el estudio y creando nuevas canciones es la forma en que mantiene viva la llama de su pasión. Estos logros, desde su ilustre carrera musical, su rol como padre y sus contribuciones sociales, son el resultado de la perseverancia y la pasión de Marco Antonio Solís, un hombre que siempre se esfuerza por vivir una vida plena y significativa. El amor y el matrimonio en la vida de Marco Antonio Solís han sido un largo camino lleno de emociones, desde momentos de inmensa felicidad hasta un profundo dolor que se han grabado en su corazón. Un artista reconocido cuyas canciones de amor conmovieron a millones, Marco ha pasado por 2 matrimonios, cada uno de los cuales le ha enseñado valiosas lecciones, pero también desafíos y desamores que lo han obligado a enfrentar difíciles preguntas sobre el amor y sobre sí mismo. Estas relaciones, junto con sus dificultades para equilibrar el amor, la familia y su carrera musical, han moldeado una parte importante de él, tan intensa como sus melodías y tan vulnerable como sus letras conmovedoras. El primer matrimonio de Marco fue con Beatriz Adriana, una cantante y actriz mexicana, en 1983. Se conocieron en los inicios de los Bukis, cuando Marco se estaba convirtiendo en una estrella romántica, y se enamoraron rápidamente. Beatriz, con su dulce voz y presencia escénica, inspiró muchas de las canciones de Marco, incluyendo los primeros éxitos del grupo. Tuvieron una hija, Beatriz, nacida en 1984, que se convirtió en una gran alegría en su vida. Sin embargo, las presiones de sus ocupadas carreras, con Marco de gira constantemente y Beatriz actuando, hicieron que su relación se quebrara gradualmente. La creciente fama de Marco, sumada a la constante atención mediática, aumentó la tensión en su matrimonio. Para 1987 decidieron divorciarse, una decisión que Marco describió más tarde como uno de los momentos más tristes de su vida. Compartió que lloró mucho cuando tuvo que separarse de Beatriz Adriana, no solo por la pérdida del amor, sino también porque le preocupaba el impacto que el divorcio tendría en su hija Beatriz, quien era muy pequeña en ese momento. Una vez dijo que había noches en las que se sentaba solo en el estudio, escribiendo canciones tristes como una forma de lidiar con su dolor. El segundo matrimonio de Marco, con Cristina Salas, comenzó en 1993 y se convirtió en un hito en su vida. Cristina, una mujer fuera de la industria del entretenimiento, le brindó a Marco la sensación de paz y estabilidad que anhelaba después de años de confusión. Tuvieron 3 hijos, Marco Antonio Jr., Marla y Allison, y el matrimonio duró más de 3 décadas, convirtiéndose en una base sólida en su vida. Sin embargo, incluso en esta relación, Marco enfrentó desafíos. La presión de una agenda de giras internacionales y las responsabilidades de ser padre de 4 hijos lo dejaban sintiéndose agotado a veces. Ha compartido que hubo momentos en que él y Cristina enfrentaron desacuerdos, especialmente cuando él estaba lejos de casa por largos periodos de tiempo. Aunque superaron estas dificultades, Marco admitió que derramó lágrimas muchas veces al recordar los momentos en que no pudo estar con Cristina y los niños, preocupado por no poder cumplir con sus expectativas como esposo y padre. La mayor tristeza de Marco en el amor no solo provenía de sus matrimonios, sino también del arrepentimiento de no poder pasar suficiente tiempo con sus seres queridos. Como artista con una agenda de trabajo apretada,
A menudo tenía que priorizar su carrera, lo que a veces lo hacía sentir distante de sus seres queridos. Una vez contó que hubo momentos en que, al regresar a casa, después de una larga gira, se dio cuenta de que Cristina tenía que asumir sola las responsabilidades familiares, desde el cuidado de los niños hasta la gestión de los asuntos cotidianos. Estos momentos lo hacían sentir culpable y a menudo se preguntaba si había sido un buen esposo. Otra tristeza fueron las críticas del público tras su divorcio de Beatriz Adriana. Como pareja de alto perfil, se enfrentaron a constantes artículos y rumores, en los que Marco a menudo era retratado como un hombre que anteponía su carrera a su familia. Estas críticas le hicieron sentirse incomprendido, y una vez compartió que lloró al leer artículos que lo retrataban como frío e irresponsable. Otro aspecto de la tristeza amorosa de Marco son sus esfuerzos por mantener una buena relación con sus hijos tras su divorcio de Beatriz Adriana. Aunque él y Beatriz mantuvieron una relación amistosa después del divorcio para criar juntos a su hija Beatriz, aún se sentía desconsolado al pensar en las dificultades que su hija tuvo que afrontar al crecer en una familia desestructurada. De igual manera, durante su matrimonio con Cristina, se esforzó al máximo para que Marco Antonio Jr., Marla y Allison sintieran el amor y el apoyo de su padre. Estos esfuerzos, si bien exitosos, le causaron momentos de tristeza al darse cuenta de que no podía brindarles a sus hijos la estabilidad total que había soñado. Compartió que a menudo hablaba con sus hijos sobre lo sucedido, intentando explicarles que su amor por ellos nunca había cambiado, a pesar de los cambios en su vida familiar. A pesar de experimentar muchas angustias en el amor, Marco siempre encuentra la manera de seguir adelante. Su matrimonio con Cristina le ha enseñado que el amor no se trata solo de momentos románticos, sino también de compromiso y apoyo mutuo ante los desafíos de la vida. Dijo que él y Cristina suelen pasar tiempo hablando y compartiendo sus sueños y preocupaciones, desde la crianza de sus hijos hasta nuevos proyectos musicales. Estos momentos, aunque sencillos, lo han ayudado a superar la tristeza del pasado y encontrar alegría en el presente. También ha comenzado a escribir nuevas canciones inspiradas en Cristina, aunque aún no las ha publicado, como una forma de expresar su gratitud a la mujer que ha estado a su lado a lo largo de los años. Estas experiencias, desde alegrías efímeras hasta dolores duraderos, han ayudado a Marco a madurar en su perspectiva sobre el amor y el matrimonio, convirtiéndolo en un hombre más fuerte, listo para enfrentar nuevos desafíos. Marco Antonio Solís, con una carrera musical que abarca más de 4 décadas, ha amasado una fortuna considerable, lo que refleja su inmenso éxito en la industria de la música latina y sus incansables esfuerzos por construir una marca personal duradera. Como uno de los artistas con más ventas en la historia de México, con más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, Marco ha construido un imperio financiero a través de sus álbumes, giras y negocios relacionados. Si bien no existe una cifra exacta de su patrimonio neto, basándose en su ilustre carrera y estilo de vida, se puede inferir que su fortuna asciende a decenas de millones de dólares estadounidenses, incluyendo bienes raíces, inversiones y otras fuentes de ingresos provenientes de la música y proyectos relacionados. Gran parte de la riqueza de Marco proviene del éxito de los Bookies y de su carrera como solista. Durante las décadas de 1980 y 1990, los Bookies dominaron la escena musical latina, con álbumes como Falso Amor, Me volví a acordar de ti y Por amor a mi pueblo, cada uno con millones de copias vendidas. Tras iniciar su carrera como solista en 1996, Marco continuó cosechando éxitos con álbumes como Trozos de mi alma y tu amor, o Tu desprecio, cada uno de los cuales alcanzó ventas impresionantes y le generó cuantiosos ingresos por derechos de autor y conciertos. Realiza giras internacionales con regularidad,
presentándose en grandes estadios de México, Estados Unidos y otros países latinoamericanos, atrayendo a decenas de miles de espectadores en cada concierto. Estas giras generan ingresos no solo por la venta de entradas, sino también por productos relacionados, como camisetas, álbumes y recuerdos, que han contribuido significativamente a su fortuna. Además de la música, Marco también ha invertido en bienes raíces, otra importante fuente de riqueza. Posee una lujosa villa en Zapopan, Jalisco, donde él y su familia residen la mayor parte del tiempo. La casa, descrita como un moderno resort con piscina, amplios jardines y estudio de grabación privado, es un símbolo de su éxito. También se dice que posee varias otras propiedades en la Ciudad de México y Los Ángeles, donde se aloja frecuentemente mientras trabaja en Estados Unidos. Estas inversiones no solo revalorizan su patrimonio, sino que también le brindan un lugar para relajarse y componer, lo que le ayuda a mantener un equilibrio entre el trabajo y la vida personal.